Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad nos juntamos para ver otro tipo de pasado o también conocido pretérito. Hasta el momento habíamos visto el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Hoy vamos a ver el pluscuamperfecto. ¿Están listos? Pónganse cómodos y ahí empezamos. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es para qué sirve este pretérito pluscuamperfecto. Nos permite expresar hechos, acciones y circunstancias anteriores a otros hechos, acciones y circunstancias que se han dado en el pasado. Veamos un ejemplo para poder entender un poco mejor. Cuando llegó al aeropuerto, su avión ya se había ido. Es decir, que lo primero que ocurrió fue que el avión se fue. Y en segundo lugar, lo que ocurrió fue que llegó al aeropuerto él o ella. ¿Sí? En ese orden. De color azul tenemos el pretérito pluscuamperfecto que está subrayado y sería había ido. En segundo lugar, la segunda acción sería llegó, que está en pretérito perfecto simple, de color rojo. Si ubicáramos el anterior ejemplo en una línea de tiempo, podríamos decir que la primera acción se ubicaría al comienzo de esta línea de tiempo y sería que el avión ya se había ido. En segundo lugar, la segunda acción, que está en el medio de la línea de tiempo, sería cuando ella o él llegó al aeropuerto. Y después vendría el presente, en ese orden. Luego de haber visto el ejemplo, el cual nos ayuda a poder comprender un poquito más sobre este tipo de pretérito, vamos a ver cómo se construye. Del lado izquierdo tenemos un recuadro que tiene el verbo haber, en infinitivo, es la segunda conjugación que termina en er. Y abajo, entre paréntesis, dice conjugado en pretérito imperfecto. Es decir, que el verbo pluscuamperfecto va a estar al comienzo siempre con el verbo haber conjugado en pretérito imperfecto. Por ejemplo, yo había ido. ¿Sí? El verbo había hace referencia a lo que vemos en pantalla en primer lugar, que es el verbo haber. Este verbo haber va a estar acompañado más un participio. El participio es la palabra que acompañará al verbo haber y va a ser invariable. Quiere decir que no va a cambiar y va a ser igual para todas las personas. Puede terminar en ado, por ejemplo, jugado, yo había jugado. Puede terminar en ido, yo había corrido. Puede terminar en TO, yo había visto, o puede terminar en CHO, yo había dicho. En pantalla podemos observar un cuadro en el cual del lado izquierdo podemos ver las personas gramaticales y del lado derecho la primer parte del verbo pluscuamperfecto. Sería yo había, tú o vos habías, usted había, él o ella había, nosotros, nosotras habíamos, ustedes habían, ellos o ellas habían. Ahora vamos a ver la segunda parte de este pretérito pluscuamperfecto, que dijimos antes que era el participio, es decir, la palabra que va a acompañar al verbo haber. Esta palabra va a hacer que se modifique el verbo en infinitivo en primera, segunda y tercera conjugación. Veamos cada una para poder comprenderlo un poco mejor. Tenemos la primera conjugación que sabemos que es la terminación en ar, la segunda conjugación que sería la terminación en er y la tercera conjugación que sería la terminación en ir. Tanto ar como er e ir van a modificarse, se van a cambiar y van a terminar quedando como vemos en pantalla. Por ejemplo, cantar va a pasar a ser cantado. Por ejemplo, yo había cantado. La segunda conjugación, er, va a pasar a ser comido. Yo había comido.
La tercera conjugación va a pasar de ser ir a ser vivido. Por ejemplo, yo había vivido, ¿sí? Puede ser hado o ido. Igualmente, no todos terminan de la misma forma, en hado o ido. Algunos terminan con CHO o TO. Ejemplo, dicho, hecho, puesto, visto, roto. Hasta acá vimos cómo está compuesto el verbo pluscuamperfecto en la primera parte y la segunda parte. Ahora vamos a unir ambas partes y vamos a ver cómo quedan juntas dentro del cuadro. Tenemos del lado izquierdo las personas gramaticales, luego tenemos el verbo en infinitivo cantar, el verbo en infinitivo comer y el verbo en infinitivo vivir. Repitamos todos juntos. Yo había cantado. Tú habías cantado. Él o ella había cantado. Nosotros o nosotras habíamos cantado. Ustedes habían cantado. Ellos o ellas habían cantado. Yo había comido. Tú habías comido. Él o ella había comido. Nosotros o nosotras habíamos comido. Ustedes habían comido. Ellos o ellas habían comido. Y finalmente, yo había vivido, tú habías vivido, él o ella había vivido, nosotros o nosotras habíamos vivido, ustedes habían vivido, ellos o ellas habían vivido. Bueno, espero que les haya servido este video. Cualquier duda lo vemos en los encuentros virtuales. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.